Hermanos, buenas noches, buenas tardes. Qué bendición estar de nuevo con ustedes, viendo también que nuestros amados hermanos están llegando. Gracias a Dios por todo eso, y les voy a pedir que tomemos este tiempo para orar y para poner en manos del Señor este estudio de jueves aquí en Palabra Abundante. Amado Señor, te damos gracias por toda la bondad, toda la misericordia, Señor, que has derramado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siendo nosotros merecedores de muerte, nos diste vida a través de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por estos tiempos, Señor, donde tú permites, Señor, que nuestros corazones sean, Señor, edificados para gloria y honra tuya. Te pedimos, Dios, que este estudio sea de bendición para la iglesia, pero sobre todo, Señor, que sea para la alabanza de tu gloria, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están llegando, Señor, que ya están aquí. Gracias por la vida de nuestros hermanos que vienen en camino, Señor. Limpia su camino, Señor. Acelera sus pasos para que puedan estar aquí pronto, Señor, para el estudio. Y también gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están enlazados por Facebook, Señor. Gracias porque están recibiendo la doctrina. Gracias porque a pesar de circunstancias difíciles, tú eres soberano. Tú tienes el control de todas las cosas y aún permites, Padre, que nos congreguemos, que tengamos la enseñanza a través de estos medios, Señor, que te damos gracias por permitirlos, Señor, por crearlos, por ponerlos al servicio de tu iglesia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos. Vamos a continuar con la confesión de fe de Palabra Abundante. Es sumamente importante que tengamos esa confesión de fe. Hemos estudiado acerca de la realidad de que cuando una iglesia tiene unidad doctrinal, esa unidad doctrinal fomenta el amor, fomenta la edificación del cuerpo de Cristo. Es también necesario decir que la doctrina no siempre une, sino divide. Esa es una realidad. Hay situaciones en muchas iglesias donde no tienen unidad doctrinal, donde muchos dicen que tienen unidad a través del Espíritu, la coinonía, que se llevan muy bien, que tienen paz en la iglesia, pero en el momento de que entra la doctrina, nos damos cuenta que muchos creen de la palabra de Dios cosas distintas. Y teniendo esa unidad espiritual, supuesta unidad espiritual que tenía dentro de la iglesia, que tenían esa iglesia, en el momento de que viene realmente la realidad doctrinal, o sea, cuando empieza a buscarse la doctrina, resulta que la iglesia estaba totalmente dividida. Y empiezan a pelear porque dicen, no, yo creo esto de este pasaje, yo creo esto acerca de la salvación, pues para mí esto, pues para mí lo otro. Y la iglesia realmente no tenía armonía, no tenía paz, todo eso era ficticio. Pero cuando hay unidad doctrinal, porque lo hemos visto en Efesios 4, cuando hay unidad doctrinal en la iglesia, realmente hay una genuina unidad doctrinal que va a fomentar, que va a impulsarnos a tener esa paz, esa comunión y esa iglesia que va a ser usada para la obra del Señor, para evangelizar, para ser un lugar donde los santos se van a congregar para adorar al Señor. Entonces, sí, la unidad doctrinal da paz, da armonía, da amor, pero también la doctrina divide. Y eso, hermanos, es lo que no queremos que pase en la congregación. Obviamente, la confesión de fe no está diseñada en base a criterios humanos. La confesión de fe está extraída totalmente de la palabra de Dios. Y si tú amas la palabra de Dios, si tú eres un creyente genuino, una mujer que cree en el Señor Jesucristo, tú vas a encontrar la certeza de la doctrina en la palabra de Dios, y al ver que la confesión de fe de Palabra Abundante es bíblica, que lo que se predica en Palabra Abundante es bíblico, que lo que se enseña en Palabra Abundante es bíblico, si tú amas la palabra de Dios, si tú amas a Cristo, obviamente si amas a Cristo, amas la palabra de Dios, eso te va a dar certeza. Y si estamos en el mismo canal de que amamos a Cristo, amamos su palabra, definitivamente, hermanos, vamos a tener un fundamento maravilloso para todo lo que quiera hacer el Señor a partir de hoy y en el futuro. Entonces, vamos a hablar de la iglesia. Hemos estado
viendo la confesión de fe de la congregación, te he comentado que en un ejercicio de honestidad, hermanos, es difícil que Palabra Abundante, con los 5 años que tiene de vida de iglesia, pero realmente 3 años predicando la sana doctrina, tengamos una confesión de fe tan amplia. La realidad es que esta confesión de fe la estamos tomando de una iglesia hermana que se llama Grace Community Church, que está en Los Ángeles, California. Muchas iglesias a nivel mundial han adoptado esta confesión de fe. Y nosotros, analizando esta confesión de fe desde hace ya, yo creo, 3 años o más de 3 años, nos hemos dado cuenta que es una confesión de fe genuina, es una confesión de fe reformada, de acuerdo al credo de los apóstoles, de acuerdo a la confesión de Westminster, a todas esas confesiones de fe que surgieron de la reforma protestante. Esas confesiones de fe nutrieron esta confesión de fe. Pero lo más importante es que todas las confesiones de fe históricas en la iglesia simple y sencillamente se han basado en la realidad de las Escrituras. Y esta confesión de fe que tenemos hoy, hermanos, es una confesión de fe genuina, basada en la palabra de Dios. Habrá un momento con ya más expertise, mucho más crecimiento dentro de la iglesia. Después de algunos años nosotros podríamos hacer una confesión de fe. Lo que hemos estado hablando a través de todas estas enseñanzas, si te has dado cuenta, no solamente me ha pegado a lo que viene en la página de internet, a lo que tiene la confesión de fe, sino la hemos enriquecido un poquito más con conceptos, con bíblicos, con pasajes. Eso podría derivarse en una confesión de fe futura. Pero la realidad, hermanos, es de que estamos pisando sobre firme, no estamos pisando sobre el aire, estamos pisando en lo que debe de ser, que es la palabra de Dios. Estamos caminando en la palabra de Dios y debemos ver que esta confesión de fe es genuina, es bíblica, es cristocéntrica, bibliocéntrica. Es realmente una confesión de fe que respeta y que es extraída de la palabra de Dios. Eso es muy, muy, muy importante. Bien, la iglesia es lo que vamos a ver el día de hoy y no creo que podamos verlo todo. Definitivamente no. Yo creo que nos vamos a ir hasta el domingo para ver esta situación y probablemente más, porque este tema de la iglesia es bastante extenso. Pero enseñamos en Palabra Abundante, porque realmente eso enseña la palabra de Dios, que todos los que confían en el Señor Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo espiritual unido. Esto es la iglesia del Señor. Yo te voy a pedir que vayas a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Y vamos a ver una realidad ahí. Porque hay movimientos, hay conceptos doctrinales equivocados que dicen que un cristiano en su caminar o en su conversión, en ese momento de la conversión ocurren varios eventos a través del tiempo, a través de la vida cristiana. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que en el momento de que una persona confiesa a Cristo como Señor y Salvador, en el momento de que viene esa regeneración, y a través de la regeneración del nuevo nacimiento, esa persona entiende el mensaje del Evangelio y se rinde delante del Evangelio, cree en el mensaje del Evangelio, confiesa sus pecados y va a Cristo en arrepentimiento, en confesión de pecados y en fe de que es el único que puede salvar. En ese mismo momento el Espíritu Santo está operando ya en esa persona y en ese mismo momento ese nuevo creyente está siendo insertado, sumergido en la iglesia de Jesucristo, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo místico. Por favor, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué dice ahí? Bautizados. Entendemos que el concepto de bautismo o de bautizo se refiere a ser sumergido, como un submarino. Baptime es la palabra, es inmersión, ser sumergido. Entonces, entendemos por lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que dice Pablo a los Corintios. Dice ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo es este? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros somos insertados, sumergidos en el mismo momento de nuestra conversión en el cuerpo del Señor, en la iglesia de Cristo.
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera a los Corintios 12:22, si tienes tu confesión de fe, que veo que mis hermanos ahí la tienen en el teléfono, bien, ahí la van consultando, pero es bien necesario, hermano, te lo vuelvo a decir, no me creas a mí, revísalo en la palabra, no me creas a mí, sino revísalo en la palabra. Primera a los Corintios 12:12. Primera a los Corintios 12:12. Porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces vean esa realidad, hermanos. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo nos inserta, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Consideramos que la iglesia de Cristo no solamente es su cuerpo, donde Él es la cabeza del cuerpo, donde Él es el líder del cuerpo, donde Él es el Señor de ese cuerpo, sino también consideramos que la iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Ve a 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, hermanos, estamos hablando de figuras, estamos hablando de analogías, estamos hablando de cosas que nos pueden hacer entender cosas espirituales, cosas terrenales, cosas cotidianas, principios, conceptos que vemos todos los días, pero que de alguna manera Pablo está ocupando para que podamos entender un evento espiritual que difícilmente podríamos entender con nuestra cabeza. Aquí está diciendo que Él realmente procuró presentar a la iglesia delante de Cristo como una esposa, como una novia. Vuelve a ver ese pasaje en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está hablando a la iglesia, y el único esposo, ese único Dios soberano, que es el que recibe la iglesia como esposa, nuestro Señor Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una virgen pura a Cristo. Ahora, vete a Efesios 5:23. Este pasaje es muy significativo, hermanos, porque muchos creen que Efesios 5:23 se refiere a la relación de un hombre y una mujer en el matrimonio. Pero eso es una aplicación, hermanos. Principalmente Efesios 5:23 al 32 habla de la relación que tiene Cristo con la iglesia, donde Él es el esposo, amante, y donde la iglesia es la novia, donde la iglesia es la esposa futura de Cristo. Observa esto, Efesios 5:23 al 32. Estamos hablando de la iglesia, y la iglesia como la novia de Cristo, como la esposa de Cristo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjate la analogía, realmente no está hablando principalmente de un matrimonio, está hablando de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Él es el esposo y la iglesia es su esposa. Observa el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin qué, y sin mancha. Aquí hay una realidad, hermanos, y se las quiero compartir. Realmente la iglesia ya es esa esposa santa, esa iglesia perfecta, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante hoy. ¿No?
La iglesia hoy todavía tiene manchas. La iglesia hoy todavía tiene arrugas. Pero llegará el momento donde descienda esa nueva Jerusalén, donde va a haber esa ceremonia de votos, esa ceremonia donde va a haber la consumación de la iglesia, y en ese momento la iglesia va a ser vestida de lino fino, preparada perfectamente, pura perfectamente. Pero hoy, hermanos, no podríamos decir que a la iglesia se le puede exigir esto, porque Dios, el Señor, aún no llega a la consumación de la boda, por decirlo así. Ve el versículo 26. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, hay una purificación de la iglesia hoy aún, ¿a través de qué? De la palabra. Eso nos debe de animar mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque si la iglesia no es perfecta, porque si todavía tiene manchas, arrugas y cosas semejantes, está siendo purificada a través del lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que da esperanza que la iglesia va a mejorar. Eso da esperanza que la iglesia no va a echar pasos para atrás, sino va a seguir adelante. No es perfecta. La iglesia perfecta no existe de este lado de la gloria. Llegará un momento del otro lado de la gloria donde nosotros seamos una iglesia perfecta, una esposa perfecta para nuestro Señor, que siempre ha sido perfecto. Ve el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esto se refiere a un acto futuro. Va a haber un momento donde va a ser presentada la iglesia. Donde va a ser presentada la iglesia. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te fijas? O sea, no somos una iglesia desprovista, desnuda. No, o sea, no somos una iglesia que no tengamos el calor de nuestro esposo. Tenemos el calor y la protección, el cariño y la provisión de nuestro Señor. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora escucha esto, porque este es el pasaje, el versículo que le da todo el sentido a este pasaje de Efesios 5, del 23 al 32. Escucha el 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No lo digo acerca de un matrimonio. Nunca Pablo, hermano, ni se casó, no era consejero matrimonial ni terapeuta matrimonial. Pablo era un apóstol de Jesucristo que predicaba el evangelio. Y está diciendo esto que les acabo de decir, que incluso lo dijo Moisés, que lo dijo en Apocalipsis 1, si no mal recuerdo, 2, 26, 28. Cuando le dijo el Señor Jesucristo en Mateo 19. Aún la revelación completa no venía de esa gran verdad de por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No era entendido por el pueblo, pero Pablo dice: yo le voy a revelar ese gran misterio. Grande es este misterio. Y cuando Moisés dijo eso en Génesis, y cuando el Señor Jesucristo dijo eso en Mateo 19, y ahora que se los digo yo, ¿saben a qué se refiere? No es a un matrimonio, se refiere al matrimonio que tiene Cristo con la iglesia. Eso es lo que está hablando. Entonces, hermanos, ¿quién es el esposo de la iglesia? Jesucristo. Ahora, por favor, vete a Apocalipsis 19, 7, 8. Es maravilloso esto y no quisiera dejarlo nada más así de pasadita, de embarradita, pero las bodas hebreas, hermano, tenían 3 eventos. Una era el desposorio. Muchas veces la novia, la prometida novia, desde niña era apartada para eso. María, por ejemplo, desde los 13 años, muchos dicen que tenía 13 años de edad cuando se desposó con José.
Pero este acto primero de compromiso matrimonial, primero venía el desposorio, después la presentación y después la ceremonia. Cuando nosotros leemos este acto del Señor como esposo, casándose con la novia, la prometida del novio, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en Efesios 23:32 estamos hablando de una situación, hermanos, donde hay un desposorio. Todavía no está la boda plena, todavía no vienen los votos, la ceremonia. Todavía no pasa eso. Luego viene la presentación, festividades que duran varios días. ¿Cuándo va a venir el Señor y se va a casar con su iglesia? ¿Cuándo la va a tomar ya como su esposa? Eso es en Apocalipsis 12:7-8. Ve lo que pasa ahí. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, ¿qué? Limpio y resplandeciente. Ahí sí, hermanos, vamos a ser perfectos. Cuando descienda la nueva Jerusalén, en ese momento se va a celebrar la ceremonia. En ese momento va a ser, dice que en el momento de la ceremonia, los judíos hacían un intercambio de votos dentro de muchas cosas que hacían dentro de la ceremonia de boda. En ese momento, hermanos, realmente la iglesia será perfecta, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la iglesia fue desposada por Dios en la predestinación. Quiero ser ahí claro. Cuando nosotros ya fuimos prometidos para casarnos con el esposo, desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, yo me voy a casar con ellos en un futuro. Ahorita estamos en la presentación, está pasando el tiempo. Ya estamos prometidos para el esposo. La novia ya está prometida, ya está apartada. Él la compró con su sangre. Recordemos una cosa, Juan 17 dice que nosotros los cristianos somos un regalo de Dios Padre al Hijo, y que Dios Padre va a entregar en Apocalipsis 19:7 a la esposa, va a entregar Dios Padre, el papá va a entregar a la novia al esposo. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es maravilloso. O sea, hermanos, somos un regalo de Dios para Cristo. Somos la novia de Cristo. La iglesia fue desposada por Dios en la predestinación, y cuando sea arrebatada será presentada delante de Dios. Eso lo vamos a verlo en 2 clases más o 3 clases más. Vamos a hablar de escatología, porque eso también es muy importante. Entonces, la iglesia va a ser presentada en el momento del rapto, y la ceremonia de bodas será cuando descienda la nueva Jerusalén. La esposa estará ya preparada, ataviada y dispuesta para el marido. En ese momento se va a consumar la boda del Cordero, las bodas del Cordero, y nosotros seremos el pueblo del Señor, la esposa del Señor por siempre y para siempre. Pero no podemos negar que nosotros ya somos. Porque recuerden una cosa, toda esta obra no depende de nosotros, sino depende del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, el Señor Jesucristo, si estamos hablando de esa analogía maravillosa que Pablo utilizó para describir a la iglesia como un cuerpo, como esos miembros que están unidos, pero que todos esos miembros como un cuerpo están unidos a la cabeza, debemos de entender que la cabeza de la iglesia, el que dirige a la iglesia, el líder de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo.
Eso también lo ves, bueno, si lo vuelves a ver ahí en Efesios 5, te vas a dar cuenta que dice en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces enseñamos que la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo comenzó en el día de Pentecostés. Es importante ver eso. Vamos a Hechos 2, 1, 21. Muchos dicen que la iglesia inició en el Edén, que a fin de cuentas tienen parte de razón. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron los primeros seres humanos que fueron creados para la gloria de Dios. Y la iglesia no fue creada para nosotros, sino fue para la gloria de Dios. En ese aspecto tienen razón. Mas sin embargo, si hablamos de un momento histórico donde la iglesia nació, podemos hablar que fue en Hechos 2, 1, 21. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 120 estaban reunidos como la iglesia primitiva, como la base de esa iglesia, esperando, expectantes la venida del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está el nacimiento de la iglesia. Siempre que nacía algo, siempre que Dios creaba algo, estaba el Espíritu Santo presente, siempre. Ahí estuvo en Génesis, en la creación, ahí estaba. Cuando se creó la palabra, el Espíritu Santo fue el inspirador. Cuando nació el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo fue el que hizo ese milagro en el vientre de María. El Espíritu Santo estaba ahí en el inicio de la iglesia, en el día de Pentecostés. Pero ahora si te fijas, esa iglesia nació, pero empezó a crecer de inmediato. Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque la obra no era del hombre, era la obra del Espíritu Santo. Por eso es sumamente importante considerar, hermanos, que el crecimiento de la iglesia no es por obra de hombres, sino es por la obra del Espíritu Santo. Vean en Hechos 2:38. Pedro les dijo, después de que les predicó, después de que les hizo ver realidades acerca de lo que habían hecho esos judíos con el Señor Jesucristo, Pedro los confrontó. Pedro prácticamente, hermanos, le llamó asesinos a ellos porque ellos mataron al Señor Jesucristo, pero ellos, hermanos, redarguidos por el Espíritu, dijeron, varones, ¿qué tenemos que hacer? Y de inmediato Pedro les dijo, en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si te fijas ahí en el versículo 41 dice que la iglesia creció de 120 ¿a cuántos? A 3,000 personas. Entonces, este es el nacimiento de la iglesia, prometida desde antes de la fundación del mundo, diseñada antes de la fundación del mundo. O sea, Dios prometió, el desposorio fue antes de la fundación del mundo, pero aquí está el nacimiento de esa iglesia que se iba a casar, iba a ser consumada en los tiempos de Apocalipsis 19, 7, 8. Bien, ve el versículo 43, porque ahí estamos viendo ya cómo es la iglesia. O sea, ya nació y empieza a tener rasgos de iglesia. ¿Cómo es una iglesia? Ahí está en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, había comunión entre ellos, había unidad entre ellos. Eso es una iglesia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se ayudaban los unos a los otros. Obviamente aquí hay un contexto, hermanos, de que ellos creían que ya Cristo regresaba. Empezaron a vender muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque decían ya no tiene caso tener esa propiedad. Pero el énfasis, hermano, es que no era para darlos a otros, sino para ayudarse en las necesidades mutuas de la iglesia. 46. Y perseverando unánimes cada uno en el templo
perseverando, o sea, la perseverancia de esa iglesia, partiendo el pan en las casas, esto es la Santa Cena, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el inicio de la iglesia. ¿Generado por quién? Por el Espíritu Santo, no por un sistema eclesiástico, de crecimiento eclesiástico. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Esta obra será completada cuando Cristo venga por los suyos en el rapto. Te voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 15, 51. El desposorio fue antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo va a ser presentada delante del Señor? Es necesario que sea arrebatada la iglesia. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo oculto por Dios, que en su soberanía Él dice, yo lo oculto, y en su soberanía dice, yo lo revelo. Y Pablo está diciendo, yo quiero darle, ¿te acuerdas que hablamos del misterio de la iglesia? O sea, grande es este misterio, pero yo digo esto acerca de Cristo y de la iglesia. Ese era un misterio oculto, pero sin embargo el Espíritu Santo se lo estaba revelando a Pablo. Aquí tenemos otro misterio revelado a través de Pablo. Obviamente es la voluntad del Señor revelarlo, pero dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso, hermanos, es un acercamiento a lo que va a ser el rapto. Porque está diciendo, hermanos, que cuando llegue el Señor, no todos estaremos muertos y seremos llevados delante de Él. Eso es importante. Eso es un acercamiento al rapto. Vete por favor a 1 Corintios 15, 52. Bueno, ahí estás ya, adelantito. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, esto es una cuestión inmediata. Está diciendo, así va a ser. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea, ese tocar de trompeta, hermano, es un símbolo de que va a terminar la era de la iglesia. O sea, ya la iglesia en esta tierra hasta aquí llegó. Cuando llegue el Señor, toque trompeta, en ese momento el tiempo de la iglesia en esta tierra terminó. Ya no tenemos ningún sentido de estar aquí. Ya no hay ningún sentido de que la iglesia esté aquí. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ves el orden? ¿Quiénes van a acercarse primero al Señor? Los que murieron en Él. Pero nosotros no veremos corrupción. O sea, si el Señor llegara ahorita, pues tú estás vivo. Tú no verás corrupción, pero serás transformado. Serás llevado a gloria y transformado a gloria delante del Señor. Esto, hermanos, por ejemplo, ¿por qué le dice en 1 Corintios 15, 51? Esto es un misterio. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del Antiguo Testamento nunca se reveló esta realidad de la iglesia. Es más, en el Antiguo Testamento había señales de la iglesia, pero nunca fue revelada como tal hasta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay ninguna mención del rapto de la iglesia, no hay ninguna. La primera vez que es mencionado, lo menciona el Señor Jesucristo en Juan 14, 1, 3. Si quieres, acompáñame. Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuándo vamos a ir a ocupar eso? En el rapto. Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Esto, hermanos, es la primera mención del rapto. Pero si tú te vas a Primera de Tesalonicenses, hay una mayor descripción de lo que va a ser el rapto de la iglesia. Por ejemplo, R.C. Sproul, que es un maravilloso maestro bíblico que te recomiendo que lo escuches, que acaba de sacar su Biblia, que a pesar de que murió hace como 3 años, acaba de sacar su Biblia de la Reforma, maravillosa. Ya tuve la bendición de tenerla, ya la tenemos ahí. Si la necesitan, hermanos, con gusto ahí la prestamos, ¿no? O estamos viendo lo de la biblioteca de la congregación para tener todo ese material. Pero él, por ejemplo, dice que la iglesia no va a ascender, sino que se va a encontrar con el Señor en el cielo, y que victorioso el Señor Jesucristo con la iglesia y los ángeles van a regresar a la tierra. Esto no, o sea, quiero decirte una cosa, esto no es una doctrina fundamental, es una doctrina secundaria. R.C. Sproul dice que va a descender, pero sin embargo, hermanos, no tiene lógica, porque entonces ¿para qué prepara el Señor morada para nosotros, para ocuparla? Si nos vamos a encontrar con Él, nosotros nos vamos a ir a ocupar esa morada en lo que Él viene a la tierra y pone orden. Entonces, pero en Tesalonicenses 4:13, por favor acompáñame. Habla de esta realidad. Y había un problema en Tesalónica, porque decían los de Tesalónica, decían, tenemos dudas, ¿qué va a pasar con mi papá muerto que murió en Cristo? ¿Qué va a pasar con mi familiar muerto que murió en Cristo? ¿Se va a quedar ahí? ¿Cuál es la realidad de ese ser? Y Pablo por eso escribe y les aclara la realidad. Algo similar estaba en 1 Corintios 15. Cuando los corintios decían, creemos que Cristo resucitó, pero no creemos que los que creen en Cristo sean resucitados juntamente con Él. Y Pablo les dice, no, si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos de los muertos. Pero aquí a los de Tesalónica les va a decir el orden de la resurrección, que más o menos ya lo había descrito, si te fijas, en 1 Corintios 15:51, cuando dijo, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Fíjate, lo entendemos de mejor manera aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Algunos dicen que de aquí se saca el asunto de que un cristiano o un creyente en el momento de que muere pasa a un momento de estar dormido. Pero la realidad, hermano, es que la palabra duerme es un eufemismo. Cuando la Biblia dice, cuando en el Nuevo Testamento dice está dormido, normalmente se refiere a que está muerto. ¿Te acuerdas de los de los Corintios cuando ofendieron la Santa Cena del Señor? Que vino la disciplina del Señor, que dijo Pablo, muchos están enfermos, muchos están debilitados y muchos ¿qué? Duermen. ¿Qué quiere decir? Que el Señor llegó a disciplinarlos a un grado de que les quitó la vida, los mató por disciplina. Así que aguacate con huevo, hermanos, porque el Señor puede llegar a la disciplina a un grado de quitarle la vida a un cristiano que no está dándole gloria en esta tierra. Y yo creo que el Señor dice, ¿sabes qué? En lugar de estar dando este testimonio diciendo que eres cristiano y lo eres por gracia, mejor te quito la vida y ya te vienes para acá en lugar de estarla regando ahí. ¿Ya? Se te acabó el 20. ¿Por qué no eres sal y luz? Entonces, hermanos, cuidadito con la indisciplina. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, están muertos, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, no se entristezcan, hay esperanza. Fíjate, ¿cuál es la esperanza? Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando venga el Señor, los primeros que van a ser levantados van a ser los muertos en Cristo. Y después, lo que en ese momento, en el momento de que venga el Señor,
los que se irán con Él seremos inmediatamente, no estamos hablando de eras ni años, no, inmediatamente, pero los primeros que serán levantados en vida eterna serán los que murieron en el Señor. Sus cuerpos muertos, pero sus almas vivas en el Señor. Y llegará el momento de la glorificación donde el Señor unirá el cuerpo y el alma de los creyentes. Ellos serán los primeros que serán llevados en el rapto e inmediatamente después los que estemos vivos en ese momento. Los que estemos vivos en ese momento. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y recuerda que esa trompeta de Dios es el fin de la era de la iglesia en la tierra. Ya la iglesia ya no hay necesidad de que esté aquí. Ya no hay necesidad de que esté en la tierra. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. O sea, decían, ¿qué va a pasar con nuestros muertos en Cristo? No se preocupen, dice Pablo. Cuando venga el Señor en el rapto, ellos van a ser los primeros que van a ser levantados en vida eterna. Fíjate qué bendición. Qué bendición. Versículo 17. Y luego nosotros, los que vivimos, porque todavía Pablo tenía la esperanza de que iba a haber el rapto, ¿no? Pero ¿qué crees? No lo vio. Él ya es de los muertos. Pero él está en gloria. Y llegará un momento de que Dios unirá su cuerpo físico con su alma, la glorificación, para estar delante del Señor, una iglesia, hermanos, que no vamos a hacer espíritus ahí en las nubes, porque muchos dicen, ay, ¿cómo estaremos allá? Como angelitos así, tocando la arpa, un espíritu. No, hermano, tendremos nuestro cuerpo otra vez. Este cuerpo que tú tienes lo volverás a tener. Y Dios unirá tu cuerpo con tu alma para ser un pueblo vivo, hermanos, un pueblo físico. Esa es la iglesia. O sea, la iglesia va a ser otra vez congregada. Va a ser congregada para la gloria del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, paso. O sea, arrebatados, vamos a ser llevados juntamente con ellos, con los que murieron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Te fijas? ¿Dónde vamos? O sea, ¿el Señor va a tocar tierra? No, nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y ahí es donde te digo, no tiene mucha lógica esta situación donde dicen que nos vamos a encontrar con Él y que vamos a hacer, porque la expresión en el griego muchos lo interpretan como una comitiva de victoria, que se unen con el rey, que reciben al rey victorioso que desciende y que la iglesia va a descender en ese momento de nuevo a la tierra. La realidad, hermanos, es como te decía, ¿qué sentido tendría entonces Juan 14, 1, 3? ¿En qué momento ocuparíamos la morada que el Señor ha preparado para nosotros? No tiene ningún sentido que el Señor diga, les voy a preparar morada. ¿Para qué? ¿Para nunca ocuparla? No, la vamos a ir a ocupar. Y vendrán los tiempos escatológicos donde el Señor va a poner orden y nosotros vamos a descender en la nueva Jerusalén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Para qué lo dijo Pablo? Para alentar a la iglesia. Dice, no se depriman. Esto, ahora sí que como dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? O sea, ¿cómo se va a enseñorear la muerte de nosotros? Nosotros no podemos tener miedo a eso. Enseñamos entonces que la iglesia es un organismo vivo, no una organización. No es una empresa, no es una organización, es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque la iglesia está integrada por personas, por almas. Enseñamos entonces que la iglesia es un organismo vivo y espiritual, único, diseñado por Cristo. Vea 1 de Pedro 2:5. Y de repente hay gente que dice, ahorita vengo, voy a la iglesia el domingo. Cuando dicen eso se están equivocando. Porque probablemente ellos están diciendo que la iglesia sea esto. Pero realmente, hermanos, esto es una carpa, esto no es la iglesia.
La iglesia son personas, la iglesia no es un inmueble. Como cuando pasa un católico romano, ¿no? Enfrente de la iglesia y dice, esta es la iglesia de fulanito, esta es la iglesia de tal, esta es la iglesia de San Pepín de los Pispiotes o no sé qué tanto. Y la iglesia, no hermanos, eso es un edificio. La iglesia somos los miembros, el cuerpo, los creyentes. La iglesia no es un inmueble, mucho menos le podemos llamar a esto el templo. Es que voy al templo, te equivocas también. Esto no es ni la iglesia ni el templo, porque el templo de Cristo son los creyentes. ¿O ignoráis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto, hermanos, es nada más la carpa donde nos reunimos los domingos y los jueves y los días que sean necesarios. Pero ve esta realidad en 1 de Pedro 2:5. Ok, este es una edificación, hecho de tubos, hecho de lona, hecho de cristal, hecho de hasta las plantas bonitas y toda la cosa, pero realmente la iglesia está formada por piedras vivas. Ve eso. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros somos piedras vivas. ¿Y el templo qué es? ¿Esto? No, la iglesia, el cuerpo de creyentes. Este cuerpo de creyentes, estas piedras vivas, constituido por creyentes que han nacido de nuevo, por todo tipo de creyentes, de todas las naciones, de todas las razas. Efesios 2:11. Ve ahí, por favor. Y fíjate cómo le habla, porque había concepto judío, y hasta en el Nuevo Testamento, porque no se habían dado cuenta de eso, creían que el pueblo de Dios solamente eran judíos. Pero Pablo, que es uno de los primeros impactados por la realidad de que Cristo no solamente vino a salvar a los judíos, sino también vino a salvar a los gentiles, en el Nuevo Testamento hay la realidad de que también la iglesia de Cristo se iba a formar de gente de muchas naciones. Ven el versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ve el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Los gentiles. Alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ¿qué quiere decir? Dios le dio a los judíos la palabra, les dio la adoración, los apartó para que fueran su pueblo. Dios tiene una promesa con Israel, pero los gentiles estaban lejos de Israel, estaban lejos de ese Dios de Israel, de Jehová, estaban lejos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia no se forma solamente de judíos. La iglesia se está formando de todas las naciones. La iglesia se está formando de gentiles también, que antes no tenían la promesa del pacto, no tenían todas las promesas de Israel, pero sin embargo Dios los acercó. ¿A través de quién? A través de la obra de Cristo. Ve el versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, ¿quiénes son los unos y los otros? Los judíos y los gentiles. Esto, hermano, es un bombazo. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos creían que son los únicos que iban a habitar el cielo, eran los judíos. Pero sin embargo, aquí está diciendo que no solamente eran los judíos, sino también los gentiles.
Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, ustedes ya no, o sea, es que yo no soy judío. No, es que no es necesario que seas judío, es necesario que seas creyente. Eso es lo único que necesitas, creer en el Señor Jesucristo. Y seas de la raza que seas de la nacionalidad que seas, solamente es por fe. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no son considerados como eso, sino conciudadanos junto con los judíos creyentes de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese fue el ministerio de Pablo, predicarle a los gentiles. Una gran realidad, hermanos, es de que, y a veces no entendemos eso, de que la iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. Y eso, hermanos, es para meterse en un cohete, pero tremendo. Porque ha sido históricamente uno de los mayores debates que ha tenido la iglesia, porque la iglesia cree, o muchos cristianos creen, que nosotros somos casi judíos adoptados, dispersos por todas partes, en las diásporas llegamos hasta ese punto, pero simple y sencillamente, hermanos, no es así, no es así. Ahorita vamos a ese punto. El misterio de Pablo a los gentiles se refería a esa gran realidad, hermanos, de que Dios iba a formar a su pueblo, a su familia, a la familia de Dios, no solamente de judíos, sino también de creyentes, también de creyentes. Vete por favor a 1 Corintios 10:32. Eso en algún punto lo vamos a tratar con mayor profundidad, pero quiero que veas la distinción que hace Pablo, que nos hace ver que la iglesia cristiana no es Israel. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Te fijas? Está haciendo distinciones. Si el concepto de Pablo, del Espíritu Santo o del Señor Jesucristo es que la iglesia es Israel, entonces, hermano, no hace esa separación. Mas, sin embargo, hermanos, entendemos que Dios en su propósito, hermanos, tiene un proyecto, un programa, un propósito para Israel, para su pueblo, y Dios tiene un propósito para su iglesia. No somos lo mismo. Por eso, hermanos, es importante entender esto, porque cuando viene un hermano, que muchas veces viene intencionado, una hermana, y dice, oiga, aquí no tocan el pandero en danzas hebreas y quién sabe qué tanto, o aquí no tocan el shofá, o las danzas, allá estoy aquí, y toda la cosa. Debes de entender una cosa, nosotros no somos Israel. El pueblo de Israel así acostumbraba a adorar a Dios. Pero nosotros, hermano, somos gentiles. Nosotros no somos Israel, ni tenemos que adquirir los hábitos y las tradiciones de los israelitas, porque no lo somos. 1 Corintios 10:32 ve eso. Entonces, no seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Son cosas totalmente distintas. Dios tiene un propósito para Israel y Dios tiene un propósito para la iglesia. Y eso, hermanos, lo vemos muy claro. Cuando pasamos, por ejemplo, por Mateo 13, nos daremos cuenta que en Mateo 12 y previamente, incluso en el 11, los judíos se habían desechado al rey. Habían dicho que incluso el rey, nuestro Señor Jesucristo, echaba demonios en el nombre de Belcebú. Y no reconocieron que el reino de los cielos se había acercado, porque si él estaba echando demonios era la evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. El rey estaba ahí, el que tenía dominio sobre todo reino espiritual, físico, estaba ahí y ellos no lo reconocieron. En ese momento que llegaron a decir tal blasfemia de que Jesucristo era
La potencia de Jesucristo, el poder de Jesucristo era de Satanás y no del Espíritu Santo. En ese mismo momento, hermanos, Jesucristo decidió pausar al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa en Mateo 13? Les empieza a hablar por parábolas que no entendían. Dice, yo ya no voy a hablar con ustedes. A partir de Mateo 13, hermanos, nos damos cuenta que Jesucristo, cada vez que se refería al pueblo, al sistema religioso, a Israel, era para reprocharles y condenarles. Ya los pausó. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que hoy todavía el pueblo de Israel está pausado, o sea, Dios ha pausado su propósito, Él tiene un propósito futuro con su pueblo, porque no le van a arrebatar a su pueblo de su mano. En una ocasión leía un comentario bíblico que decía que es tremendamente triste ver que los que menos entienden su religión son los judíos. No entienden. Tan no la entienden que mataron a su Mesías. No entienden, o sea, tú ves a un rabino judío que se sabe la Torá, que se sabe, hermanos, el Antiguo Testamento, pero así con una habilidad impresionante, no entienden su religión. ¿Por qué? Porque Dios pausó a Israel. Ya no les habló. Pero sin embargo, hermanos, escatológicamente creemos que esos 144,000 judíos van a ser tomados para la gloria del Señor y van a ser los que van a ser el último tironcito evangelístico. Porque Dios, hermano, no ha desechado a Israel, pero está pausado. Hoy, en estos tiempos, el propósito es ¿con quién? ¿Con Israel? No me escucharon. Ahora voy con mi iglesia que sí me escucha, que tiene mi espíritu, que son dirigidos por mí. Entonces, hermanos, enseñamos que el establecimiento y continuidad de la iglesia local es enseñado y definido claramente en las Escrituras. Les estoy leyendo la Confesión de Fe. Las Escrituras hablan de que hay un establecimiento de una iglesia local. Hay que aclarar esto. El primero que definió este concepto fue Agustín Hipona, y él hablaba de la iglesia de Cristo en dos ámbitos: la iglesia mística y la iglesia local. La iglesia espiritual, que está conformada por todos los creyentes, pasados, presentes y futuros. Espiritual, una iglesia espiritual. Y en esa iglesia espiritual, hermano, yo quiero que tú te imagines a Moisés, que tú te imagines a los patriarcas, a todos los del Antiguo Testamento, a todos los héroes de la fe que vienen Hebreos. O sea, todos esos son parte de la iglesia de Cristo. Esos son parte de la iglesia de Cristo. La iglesia mística o espiritual. Pero también la Biblia enseña que hay una iglesia local, que hubo filipenses, los de Corintio, los de la iglesia de Roma. ¿Cuál otra iglesia? Locales. Los de Tesalónica, los de Palabra Abundante. Porque en aquel tiempo, hermanos, no le ponían el nombre así como nosotros, Palabra Abundante. En aquel tiempo le ponían a la iglesia el nombre de la localidad. Aquí nos tendríamos que haber llamado los de Centeno, la iglesia Centeno, y creo que habría sido así medio chido. Pero imagínate que nos cambiemos de Centeno y nos vayamos a otro lado, mejor Palabra Abundante. No pecamos. Pero la iglesia enseña que sí había iglesias locales que tenían un establecimiento y una continuidad. Vete por favor a Hechos 14:23. Y ahí vas a encontrar en estos versículos que te voy a leer una realidad, una palabra: iglesia. Iglesia. Esta palabra no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento, a menos de que te vayas a Eclesiastés, ¿ya? Y a fin de cuentas ni Eclesiastés es una traducción del griego. La palabra realmente, iglesia, quiere decir aquellos llamados fuera. ¿Qué quiere decir iglesia? Aquellos que fueron llamados afuera, apartados. Aquellos que son llamados para congregarse. ¿Ves? La pura palabra nos está hablando de la importancia de estar unidos, de estar establecidos y continuamente establecidos. Hechos 14:23.
Y constituyeron ancianos en cada ¿qué? Iglesia. Ajá. En cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, 27, vete más adelante. A partir del Pentecostés, la palabra iglesia se empieza a utilizar. ¿Por qué? Porque ya fueron llamados. Porque previamente, obviamente, antes de la fundación del mundo fuimos llamados. ¿Para qué? Para congregarnos. ¿Para qué? Para la gloria del esposo. Porque somos su esposa, somos su novia. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, otra vez la misma palabra eclesia, refirieron cuán grandes cosas se habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Hechos 20, 17, vete más adelante. Aquí Pablo está hablando a los pastores de Mileto, a los ancianos de Mileto. Él se iba a despedir ya de ellos, tenía que continuar con su viaje misionero. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos ¿de qué? De la iglesia. Otra vez el mismo término. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, tú te das cuenta que hay establecimiento de la iglesia. O sea, no podemos, hay gente que dice, yo soy cristiano y soy miembro de la iglesia universal. O sea, yo soy miembro de esa iglesia universal o mística porque creo en el Señor Jesucristo. Una iglesia espiritual. ¿Tiene razón? Sí. Pero no se le debe de olvidar que si dice que es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia mística, tiene que ser parte de una iglesia local. Dejarse de congregar es pecado. Pues si vemos estrictamente la palabra, hermanos, si vemos la conjugación, he visto pastores y teólogos que dicen no. Pero en términos teológicos, no congregarse es una negación de ser de la iglesia espiritual. Yo conozco gente que dice, yo soy cristiano, nunca me he congregado. Pues duda eso. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, tú tienes que congregarte. Tienes que ser parte. Por eso enseñamos en Palabra Abundante que debe de haber un establecimiento. O sea, yo soy parte de esta iglesia, por eso es lo importante de la membresía, porque quiero decir, con la membresía las familias van a decir, yo quiero ser parte de esa iglesia y quiero ser constante en esa iglesia y quiero yo estar cerca de la novia de Cristo, porque yo soy parte de la novia de Cristo, yo soy un miembro de la iglesia. La realidad, hermanos, es que todos los teólogos caen en la misma conclusión. El que dice que es cristiano pero no se congrega, dude de su salvación, porque realmente no es así. Un cristiano desea estar en el lugar donde la iglesia se reúne para adorar al Rey, para adorar al amo, para adorar al esposo. Hechos, Gálatas 1:2, vete más adelantito ahí en Gálatas. Ahorita que decía, dejarse de congregar es pecado, Lalo movía la cabeza y de veras que yo entiendo tu posición. Y hay algunos que no, dicen enfáticamente no, técnicamente no, pero la realidad es esta, el que no se congrega. Es más, deja de pecado. Lo más probable es que ni cristiano sea. Entonces tengan cuidado, hermanos. Obviamente sabemos que ahorita pues, no podemos congregarnos regularmente, pero imagínate, hermano, que después de que pase la pandemia dejas de venir. Pues yo lo sigo, yo me congrego por Facebook. Y te congregas por Facebook, pero ¿cómo pones tus dones al servicio? ¿Desde Facebook? Desde ahí acomodas una silla, desde ahí enseñas, desde ahí le sirves a tu hermano. No, hermanos, tenemos que congregarnos.
Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. La iglesia. Iglesias identificadas. Iglesias, hermano, que lee Romanos y ve cuántas veces Pablo habla incluso a miembros específicos que los tenía identificados. Está diciendo, es que salúdame a tal, ¿no? Cuando manda la epístola a los filipenses, hermano, identifica a dos mujeres que se estaban bronqueando y que estaban dividiendo la iglesia por sus broncas entre ellas. Y les dice por su nombre. Identificables. Filipenses 1:1. Fíjate incluso cómo las epístolas eran dirigidas a una iglesia, casi hermano, con código postal. O sea, no, es que pues a veces se congregan. No, hay una ubicación, ahí están. Se cree, hermano, o sabemos porque lo hemos estudiado, que los colosenses se reunían en la casa de Filemón. Y la casa de Filemón tenía dirección, hermano. El código postal, quién sabe, pero sí tenía dirección. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Filipo. Ahí están. Te aseguro, hermano, que no salieron ahí, salió corriendo ahí para ir a dejar la carta a un cuate que dice, ¿a dónde la dejo? No, había una ubicación. Y que enseñamos entonces, hermanos, que el establecimiento y continuidad de la iglesia local está enseñado y definido claramente en las Escrituras. Y que los miembros del único cuerpo espiritual son dirigidos para asociarse juntos en asambleas locales. O sea, están dirigidos por el Espíritu Santo para reunirse. Si tú llegaste a esta iglesia, no te trajo la promoción, no te trajo el aire, no te trajo, no, te trajo el Espíritu Santo. Y te trajo para congregarte y para establecerte y ser continuo en esta iglesia. Primera a los Corintios 11, 18, 20. Primera a los Corintios 11, 18, 20. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, o sea, se reúnen como iglesia. Y aquí quiero decirte, muchos creen que reunirse como iglesia es los domingos y después pues, ya no hay iglesia. No, tú eres iglesia todos los días, no solamente los domingos. Ajá. Porque muchos agarran y dicen, mira, cuando te reúnes con la iglesia, pues solamente soy iglesia cuando me reúno. No, tú eres iglesia porque también enseña la palabra de Dios que como iglesia interactuaban fuera del domingo, fuera de la reunión dominical. Incluso el apóstol Santiago dice, si alguno está enfermo entre vosotros, pues no te enfermes pues si te enfermas en domingo, qué chido, porque vas a tener ahí al pastor cerca. No, si alguien está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. ¿En qué día? Porque somos iglesia. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Fíjate. Qué Corintios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, hermanos, cuando se reúnen como iglesia, lo que vemos ahí en esta expresión es que realmente tenían que ser dirigidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Ve en Hebreos 10, 23. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí está el dilema, y a lo mejor aquí Lalo me podría dar la razón, pero dice, no dejando de congregarnos, pero no hay un imperativo, o sea, está diciendo no deje, parece como consejo. Pero realmente si ves el contexto, hermano, de Hebreos 10, te vas a dar cuenta que el inicio de la apostasía
¿Y qué es un apóstata? El que niega la fe, el que nunca fue, el que dijo que era, pero nunca lo fue. Y el inicio de la apostasía es empezarse a dejar de congregar. Obviamente, hermanos, cuando no tienes posibilidad física o un impedimento real de no congregarte, es entendible. Y la iglesia tiene que ir allá. Pero cuando no hay ninguna circunstancia de valor, de peso, física, económica, lo que sea, para dejarse de congregar, es más, yo te diría incluso que ni siquiera económica. Porque muchas veces hemos platicado con hermanos que dicen, ¿qué crees? No tengo para ir hoy. ¿Para ir? No te preocupes, ahorita mandamos un Uber por ti. No te preocupes, ahorita sé de un hermano que vive bien cerca de donde vives y ahorita pasa por ti. No te preocupes. Pero cuando dicen, no, es que no puedo mover porque tengo COVID, no, quédate en casa, mejor. Pero no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El problema no es dejarse de congregar, porque un día, a lo mejor un domingo, puede pasar 2 domingos, pero ya que habla de una costumbre. Ya es cuando llegas a la iglesia y en lugar que digan, ay, qué bendición, digan, qué milagro, ¿no? O sea, ya es una cuestión, ya así. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No solamente nos congregamos como iglesia para alabar al Señor, sino también, ¿qué dice ahí? Para exhortarnos. Para exhortarnos los unos a los otros. Enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. Y tomo nada más 2 minutos, 3 minutos más y terminamos. Te digo que está largo el tema. Enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. 1 Corintios 11:3. Por favor, si me acompaña. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón en la iglesia. Es más, hermano, la realidad teológica es que Cristo es la cabeza de todos los seres humanos. Él es el hombre sobre todos los hombres. Pero dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Cristo es la cabeza, es la autoridad suprema, máxima. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo decidió que abajo de Él estuvieran los pastores. Ese es. Y abajo de los pastores, las pastoras. No existen las pastoras. Los diáconos, diaconisas. Y de ahí para abajo, la iglesia. No hay más. ¿Qué líder apostólico, qué líder ultraapostólico, quién sabe qué líder de quién sabe qué, de líder del liderazgo de quién sabe qué? No, hermanos, no tenemos que inventar el hilo negro. Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Él dispuso que los pastores gobernaran a la iglesia bajo el temor de Él. Y los pastores tendrían ayudantes operativos, pero no solamente operativos, sino principalmente espirituales para coordinar a la iglesia, que serían los diáconos y las diaconisas. Y de ahí, hermanos, la iglesia en general, sin olvidar que el pastor es iglesia, sin olvidar que el diácono es iglesia, porque tú también eres oveja, tú también eres iglesia, tú también eres iglesia. Entonces, hermanos,
Enseñamos que el liderazgo, los dones, el orden, la disciplina, la adoración son determinados por medio de la sabiduría de Cristo, a través de las Escrituras. Como Él es el soberano sobre la iglesia, tenemos que operar bajo lo que Él dice, no lo que decimos nosotros. Y la palabra de Dios es la que nos dice cómo tenemos que vivir delante de Cristo. La palabra de Cristo es el mandato de Cristo para decir a la iglesia cómo tiene que operar. Él es el soberano, si Él es la cabeza, tenemos que operar sobre esto. Tenemos que operar sobre, bajo la cobertura de la palabra de Dios. En una ocasión me decía una persona que si en esta iglesia tenemos coberturas ya de John MacArthur y todo eso, te aclaro que no tenemos cobertura de absolutamente nadie. Que la única cobertura que tenemos de parte de Grace, que agradecemos mucho, de la Iglesia Cristiana de la Gracia, del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, es una cobertura académica. Pero no tenemos una cobertura de que tengamos que darles cuentas a otra iglesia, porque la misma palabra de Dios en Tito 1:5 dice que la vida de la iglesia es independiente a otra iglesia. Una iglesia no puede meterse en la vida de otra iglesia. No puede decirle, ¿sabes qué? A ver, dame cuentas, o cómo está la situación de pecado en tu iglesia, o pásame, o me tienes que dar de tus ofrendas. No, son totalmente independientes. Son totalmente independientes. Pero la mayor cobertura que puede tener una iglesia es la palabra de Dios. Y eso lo platicaba con un hermano pastor que está sembrando una iglesia en Aguascalientes y me decía que si yo podría ser su cobertura. Y pues imagínate, si yo hubiera sido de esos alevosos que dicen amén, si quieres yo puedo ser hasta tu apóstol ahorita en este mismo momento, yo te cubro y toda la cosa. Y le digo, hermano, tú no necesitas cobertura de nadie. Tú lo único que necesitas es entender si realmente tienes un llamado y que tu mayor cobertura es la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Si una iglesia puede tener la cobertura de hasta de quién sabe quién, ¿no? Hasta internacional y de un, no sé, de alguna asociación internacional. Pero si no guarda la palabra de Dios, hermano, no está protegida en absolutamente nada. En absolutamente nada. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Amado Señor, te damos gracias. Te alabamos. Te bendecimos, Señor, y te queremos dar gracias, Padre, porque esas enseñanzas, Señor, nos dan certeza, Padre, de que vamos en el rumbo correcto, pero también nos da certeza, Señor, de que cuando nos equivocamos sabemos qué hacer, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y hoy entendemos que tu iglesia es tuya, que tú eres el líder, la máxima autoridad de la iglesia, que nadie está por encima de ti. Señor, entendemos que tú eres el esposo, el que compró a la iglesia con su sangre preciosa en la cruz. Tú eres el amo, tú eres el soberano. Tú eres, Señor, la cabeza de esta iglesia. Tú eres, Señor, el amo, el que decidió por su soberana voluntad a través de tu Espíritu insertarnos en tu cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Hoy te damos gracias por estas grandes realidades. Y te pedimos, Señor, que podamos profundizar en ellas, para que en esta congregación, Señor, podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Que podamos entender, Señor, que no venimos aquí a la iglesia, Señor, a inventar nuevos sistemas eclesiásticos, que no venimos aquí a ser creativos, Señor, que Dios me dio una nueva visión, que Dios me dio una nueva perspectiva de la iglesia, Señor. Señor, eso es falso, Padre, y lo entendemos. Que lo que tenemos que guardar simple y sencillamente es lo que tú nos has dado a través de tu palabra, a través de las epístolas, Señor, que es la prescripción de cómo debe de ser tu congregación, tu iglesia genuina, Señor, y que tenemos que aprender, Señor, a vivir, Señor, como familia tuya, en esta casa, Señor, en esta iglesia, en esta familia, Señor, que no es de nosotros, sino que tú la compraste con tu sangre preciosa. Tenemos que aprender a vivir dignamente delante de esa realidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios los bendiga y nos estamos viendo el domingo 8:30 de la mañana para continuar con el estudio de la confesión de fe, hermanos, que es sumamente importante. Bendiciones, hermanos, bendiciones.